buenos días con todas y con todos. Hoy día vamos a revisar una serie de conceptos en relación con neurología clínica. En ese sentido, he puesto en algunas de las láminas algunas cosas adicionales. Estén alerta para hacer captura de pantalla o para ver en la filmación los detalles que he colocado para facilitar el aprendizaje. La primera pregunta tiene relación con una mujer de 30 años de edad que acude por una consulta tremendamente frecuente en cualquier tipo de atención. Cefalea bilateral, opresiva, instauración lenta, persiste por varios días. Al examen, miren sus funciones vitales normales y su examen neurológico no muestra ninguna patología en particular. Yo apostaría que no le han examinado el cuello, porque cuando la cefalea es prolongada, cualquiera sea la cefalea, el cuello tiende a contraerse. En ese sentido, ¿qué pregunta tenemos? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Neuralgia del trigémino, migraña, cefalea por tensión muscular, cefalea en racimos. Y en ese sentido, tenemos que recordar las neuralgias. No se olviden que en la clasificación internacional de cefaleas, las neuralgias están incluidas dentro del grupo de cefaleas como un acápite diferente. Entonces, podemos tener dolor tipo descarga eléctrica en el recorrido de un nervio, en este caso el trigémino. Ya se imaginarán lo difícil cuando la descarga es dentro de la garganta, como en una neuralgia del glosofaringeo, o cuando la descarga toma el cubital, el radial, alguno de estas estructuras y baja por la extremidad. En general, los dolores neurálgicos son tremendamente intensos y paroxismales. Segunda alternativa, nos proponen migraña. ¿Pero cuál es la migraña? El tip de la migraña es la cefalea vascular. Traducido al castellano, pum, pum, pum. Cefalea tipo latido. Y es típico del migrañoso que en mayor o menor grado tenga acompañantes clásicos. Náuseas, pueden llegar al vómito. Y además, lo típico, le molesta la bulla, le molesta la luz, le molesta los olores fuertes. El migrañoso se vuelve hipersensible, todo le molesta al pobre. ¿Ok? Y por último, la cefalea por tensión muscular. Miren ustedes, un dolor de cabeza generalmente bilateral o muchas veces, ya se imaginarán, con predominio occipital por el componente de músculos cervicales contracturados. ¿Ok? Es un dolor continuo. Es un dolor que los pacientes describen, me pesa, me ajusta, me han puesto un ladrillo, tengo una vincha. Y demoran mucho en ir a atención. ¿Por qué? Porque al principio no molestan y no interfiere con las actividades de vida diaria. La cefalea por tensión muscular es un clásico y este ejemplo es bastante típico. Y por último, la cefalea en racimos. Cefalea más frecuente en mujeres. Cefalea en racimos, excepción. Clásicamente más frecuente en varones. Es un dolor de cabeza importante porque ya viene con una focalización. El paciente está muy bien una larga temporada y de pronto entra en cefalea. Hay una cefalea 6, 7, 8 veces al día que dura 15, 20, 30 minutos y con un dolor tremendo sobre el ojo. Y una vez que uno logra quitarle la mano sobre el ojo, ¿qué es lo que va a haber a nivel ocular? Va a haber tosis palpebral, va a haber el lagrimeo, el enrojecimiento, la rinorrea del mismo lado. ¿Ok? Por consiguiente, esta es una pregunta muy interesante para practicar las características de las cefaleas de tipo primario. En la pregunta 2, también una mujer joven, 33 años, mientras se encontraba durmiendo, bruscamente cefalea muy intensa, súbita, que la despierta, junto con náuseas, vómitos y para culminar el cuadro clínico, crisis convulsiva. Se despierta quejumbrosa, con rigidez de nuca y el tercer nervio craneal está afectado. Lo van a ver con tosis palpebral, con miriasis. Llega a emergencia, le hacen una punción lumbar de inmediato y el líquido cefalorraquídeo muestra signos de sangrado. Sin llegar al líquido cefalorraquídeo, por la clínica ya sospechamos, hay mi cabeza y sospechamos que algo ha sangrado. Por consiguiente, ¿qué estamos nosotros viendo? Una posibilidad de glioblastoma poco frecuente, ¿verdad? Generalmente el glioblastoma, la clásica, es hombre mayor de 60 años y con un cuadro que da impresión de una demencia, pero galopante, que vuela la demencia. Y uno dice, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué en unos meses está así?
hacen una neuroimagen y vemos el glioblastoma delante en ala de mariposa, ¿ok? Hemorragia intraparenquimal. Piensen en el parénquima, piensen en las vías piramidales y piensen ustedes en la hemorragia contenida por el parénquima, una masa, y vamos a encontrar una focalización y, por supuesto, sangre libre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, trastorno de conciencia, ¿ok? Fuera. Meningoencefalitis aguda, no tenemos un cuadro clínico general compatible con un proceso infeccioso, ¿ok? Y está sobrando este acceso tremendo de dolor en el momento en el cual tenemos hemorragia subaracnoidea, el espacio subaracnoideo infiltrado por sangre totalmente libre en contacto con nuestras estructuras y un dolor terrible. Un detalle importante, no siempre hay un tercer nervio craneal afectado. Este tercer nervio craneal está afectado en este caso y hay que considerar un detalle táctico, porque el diagnóstico clínico, hemorragia subaracnoidea, pero el tip del asunto es la focalización tan particular. Recuerden ustedes el aneurisma de la pinza arterial. Tronco de la basilar se abre en dos para dar la arteria terminal, que es la cerebral posterior, y la pinza arterial está formada por la cerebral posterior y antes de ella sale la cerebelosa superior, ¿ok? Y el tercer nervio craneal entre ambos, la famosa pinza arterial que nos habla de la compresión del tercer nervio craneal con el aneurisma que se encuentra en alguna de estas estructuras, ya sea la cerebral posterior, la cerebelosa superior. Evidentemente, cuando hay sangre libre en el espacio aracnoideo, posibilidad de formación de hematomas, si es que sangra mucho. Pregunta 3. Nuevamente una dama, pero esta vez tiene 73 años. Esta persona es traída por su hija. Detalle, no viene personalmente, no viene por propia iniciativa, sino por la hija. 3 amagos de incendio en su haber, deja la cocina prendida. Curioso, la familia de siempre y algunas veces no reconoce a sus familiares. Su estado de ánimo a veces está contenta, a veces cambia, a veces se desespera, no encuentra su cartera. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha robado mi cartera? Inclusive, en 2 ocasiones salió de la casa y ha tenido que pedir auxilio al serenazgo para encontrarla, porque no se dan cuenta dónde está, dejó la puerta abierta. ¿Ok? Ojo. Entonces, miren este cambio en la persona. Diagnóstico más probable. No tenemos otros antecedentes para pensar en algo vascular. Nos proponen Huntington. ¿Dónde está la historia familiar? No hay historia familiar. Por otro lado, no hay movimientos involuntarios. Nos proponen los cuerpos de Lewy. Y cuando a mí me dicen cuerpos de Lewy, de inmediato yo pienso Parkinson. Pero aquí me dicen demencia con cuerpos de Lewy. Entonces, si el cuerpo de Lewy es típico del Parkinson y me hablan de demencia, eso significa que tiene que haber parkinsonismo y tiene que haber demencia. ¿Dónde está el parkinsonismo? No lo vemos. Demencia frontotemporal. Fronto, por aquí comienza. Cambio conductual. ¿Qué dice la familia? No reconozco a mi mamá, no sé qué le ha pasado a mi mamá, ha cambiado, no es la misma. Antes muy cuidadosa, ahora se descuida. Antes vestía perfecto, ahora se pone cosas estrambóticas que ella jamás se pondría. Mi mamá no se baña, doctora, ¿qué está pasando con mi mamá? No la reconocen, ¿ok? Frontotemporal, cambio conductual, después viene la demencia, propiamente la alteración de memoria. En cambio, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, ¿se acuerdan? Así como la frontotemporal es PIC, la enfermedad de PIC, P-I-C-K, la enfermedad de Alzheimer, si la traducimos a las regiones, es temporoparietal. Temporoparietal. Entonces, en Alzheimer, temporoparietal. Y como es temporo, no es cambio de conducta, es memoria, lo que estamos viendo, memoria a corto plazo, la memoria que más utilizamos, ¿ok? Entonces recuerden ustedes la enfermedad de Alzheimer, ¿ok?
En la pregunta 4, un hombre de edad mediana va al consultorio. ¿Por qué? Porque tiene dificultad para sostener y utilizar el lápiz prácticamente desde hace un año. Y cuando quiere utilizar la extremidad, por ejemplo, para escribir, se le tuerce la mano, se le tuerce el brazo. Lo suelta, hace ejercicio, todo está bien, mis dedos están perfectos, agarra el lapicero nuevamente, intenta escribir, se tuerce, como si el bracito tuviera vida propia y no quiere que la persona haga la acción. El resto del examen neurológico, normal, ¿ok? Entonces recuerden una extremidad y el uso repetido de algo. Diagnóstico más probable: la famosa tendinitis de Kervain, que tiene que ver con el hecho de que el tendón de Kervain se afecta por ejemplo, la movilización frecuente, firmar y demás, ¿ok? Distonía focal es una alternativa interesante, una sola parte del cuerpo que entra en contractura en posición anormal sostenida. La letra B corresponde a las distonías focales. Temblor esencial benigno. Este es el temblor más frecuente que pisa la tierra, que cualquier persona puede desarrollar, a veces en la juventud, generalmente con el paso de los años. Y el famoso síndrome del túnel del carpo, nuevamente la muñeca, ¿verdad? Antes era el síndrome de la lavandera, porque lavábamos a mano, ¿ok? Eso ya pasó a la historia. Ahora, ¿qué cosa tenemos nosotros como movimiento que afecta a la muñeca? Estamos viendo el uso del mouse famoso, ¿verdad? Entonces ahora el mouse está dando esto y es por eso que el pad tiene un pequeño reborde para que uno no vaya a flexionar la muñeca, ¿ok? El pad viene con algo aquí que sostiene para que uno mueva el mouse así y no lo esté moviendo de esta manera y protegerse. Entonces, la distonía focal. Detalle importante en la distonía focal. Muy frecuentemente, distonía de uso. ¿Se imaginan la persona que toca piano? Se pasa años de su vida practicando, el pianista profesional, está tocando el piano y se le tuercen las manos. La persona que toca violín, nuevamente misma historia, ¿ok? Entonces, ahora, con el paso de los años, muchos de ustedes van a ver en su ejercicio profesional dentro de 10, 15 años, una distonía focal. ¿Cuál será, colegas? ¿Verdad? El uso del WhatsApp. Están ustedes ahí con los pulgares escribiendo, ¿ok?, a gran velocidad varias veces al día. Les apuesto que en el futuro nos espera la distonía del WhatsApp, ¿ok? La distonía de los dos pulgares haciendo el mismo movimiento repetitivo, ¿ok? Pregunta 5. Otro caballero, esta vez 65 años, y paga para que lo maten. Fumador severo. Lo traen por convulsiones, que va a ser un componente de reciente inicio, no ha tenido antes, es crisis convulsiva tardía. De inmediato yo saco mi bandera roja y digo, algo hay aquí. Antecedente: ha habido dolor de cabeza, todo el cráneo, tos persistente, 4 meses. No es de extrañar que tosa, ¿verdad? Porque fuma. Pero además, como fuma tantos años, con el paso del tiempo, algo más podría pasar. Lúcido. Ajá, en mi pared izquierda. Ya tengo mi primera bandera. Fuma. Segunda bandera, hay signos de focalización. En la tomografía, para completarlo, una lesión parenquimatosa frontal derecha, 1 centímetro, bien circunscrita. Reforzamiento en forma de anillo y edema perilesional, como si fueran deditos que se alejan de la tumoración, tomando el edema, el tejido cerebral, ¿ok? Y para rematar, otra más, no solamente una, ¿ok? Otra más, igual, parietal izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un meningioma. Meninge. Estaría en contacto con la meninge. No está en la periferia, está en el centro, fuera. Neurocisticercosis. En nuestro país y en Latinoamérica, cualquiera puede tener neurocisticercosis y a veces nos puede hacer convulsionar y a veces puede haber varios cisticercos y a veces puede degenerar el cisticerco, morir y generar edema alrededor. Podría ser
pero en el contexto que me lo describen, podría ser, pero lo alejo. Glioblastoma multiforme, podría ser más de 60 y tantos años, pero lo que generalmente hay con el glioblastoma de este tipo en hombres mayores es compromiso prefrontal. Y la persona hace como que una demencia rápidamente evolutiva. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está cambiando? ¿Qué tiene así tan rápido? Qué raro. Una focalización, la crisis convulsiva, mucho que no encaja. Metástasis cerebral. Este diagnóstico encaja muchísimo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está con el problema respiratorio, porque tiene el antecedente, más que seguro que ha tenido un crecimiento pulmonar, una neoplasia, y ha sembrado hacia arriba, ha hecho metástasis en diferentes partes de su cerebro, como nos muestra la neuroimagen. Metástasis cerebral, una muy interesante alternativa que nos indica el riesgo que hay. 6. 58 años, fumador 2 cajetillas al día, además bebedor habitual. Por último, hipertenso no controlado. Y les apuesto que también debe tener problemas de dislipidemia y quién sabe hiperglicemia, o sea, se ha comprado todos los tickets de la rifa. Ha notado en los últimos 2 días episodios bruscos, visión borrosa en el ojo izquierdo y parestesias en la mano derecha. Duran más o menos 15 minutos y desaparecen. Al examen en ese momento absolutamente normal. ¿Qué riesgo tiene este caballero, aparte de, igual que el caballero anterior, la posibilidad de hacer una neoplasia a nivel pulmonar y hacer metástasis al sistema nervioso, que es un clásico en las neoplasias pulmonares, ¿verdad? ¿Qué otra posibilidad hay? Los fumadores tienen también riesgo cardiovascular tremendamente importante. Y este sujeto está haciendo episodios transitorios, 15 minutitos, entonces, y se recupera totalmente. Por consiguiente, crisis parcial compleja, no coincide, no vemos ninguna crisis por acá. Cefalea en racimos, no hay dolor de cabeza. Neuropatía óptica alcohólica va avanzando, no viene por partes, ¿ok? Isquemia cerebral transitoria es nuestra alternativa más interesante. Recuerden los nuevos criterios. Antes era menos de 24 horas. Ahora la isquemia transitoria, ya saben, es menos de 1 hora. Menos de 1 hora, primer criterio. Y segundo criterio, donde sonamos, resonancia normal. Resonancia normal. No ha quedado ninguna secuela. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes que los criterios nuevos podemos cumplir la primera parte, la segunda no siempre la podemos cumplir porque no tenemos suficientes resonadores en nuestro país y no es fácil acceder a ellos. Isquemia cerebral transitoria, ¿ok? Menos de 1 hora, resonancia normal. Pregunta 7. Este es un angelito de 1 añito de edad, traído a emergencia porque ha convulsionado. 5 minutos de duración. Y desde hace 2 días hay un cuadro de por medio, rinorrea, congestión nasal, tos y flema. Al examinarlo vemos que está febril, está despierto, reactivo, bien conectadito el bebé y no tiene ningún signo meningio. En la boquita encontramos una faringe congestiva, no hay placas, parece ser el punto de partida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta criaturita que ha convulsionado? Y estamos viendo nosotros la posibilidad de meningoencefalitis, aparte de la convulsión, y encontrar un foco claro. ¿Tenemos algo para pensar en meningoencefalitis? Está bien reactivo, despiertito, se conecta y aparentemente está lo más razonable que se puede examinar a un angelito de 1 año. Dejamos la meningoencefalitis. Para que sea epilepsia, tenemos que recordar que debe ser fuera de fiebre y diagnosticamos epilepsia después de la segunda crisis. 1 sola crisis es crisis convulsiva. 2 crisis, ya hablamos de epilepsia. Intoxicación, no encontramos ningún antecedente que nos esté inscribiendo esto.
Convulsión febril es una muy interesante alternativa y bastante frecuente. Recuerden, la convulsión febril tiene que ser en el contexto de alza térmica, es una crisis convulsiva que dura menos de 15 minutos, es generalizada y no encontramos ninguna otra causa de la fiebre dentro del cerebro. Es decir, no hay signos de meningoencefalitis. ¿Ok? No debe haber signos de meningoencefalitis. 8. Otro preescolar, 4 añitos, 3 meses, convulsiones focales. Algunas aparentemente se vuelven ya generalizadas y más frecuentes y empieza a ser dolor de cabeza intenso y diario. Antecedentes. La familia cría cerdos generalmente de vida libre, es decir, salen y comen en cualquier lugar, cualquier cosa. Sus funciones vitales, está despierto, reactivo, está con buenas pupilas reactivas a la luz, no puede hablar bien, aparentemente, no hay una focalización ni signos meningios. ¿En qué estaríamos nosotros pensando? ¿Pensamos en convulsión febril? No hay fiebre. Y miren la mancha de aceite, como decía el profesor Cuba, ¿ok? Poco a poco, una cosa, otra cosa, algo más, sigue avanzando. Entonces, esto es muy significativo de algo focal que está progresando. Podría ser un tumor, ¿verdad? Pero tenemos un antecedente interesante e importante y es la crianza de cerdos. Por consiguiente, tuberculosis cerebral. Recuerden que en Latinoamérica hay niños con tuberculosis cerebral, inclusive 1 o 2 añitos de edad. Raro, pero hay, desgraciadamente. Absceso cerebral es bastante catastrófico, bastante focalizador. Tumor cerebral puede suceder a esta edad, generalmente son la fosa posterior la más afectada, ¿verdad? Y por último, según el antecedente, neurocisticercosis. Pongamos las cosas en orden. Si nosotros vamos a ingerir los huevecillos, es decir, alguien con tenia elimina un prolótido, se abre, salen los huevecillos en el ambiente y nosotros con nuestra mano tocamos el huevecillo y luego tocamos nuestra boca o tocamos nuestros alimentos, nos tocamos sin lavarnos las manos, comemos el huevecillo. Cuando comemos el huevecillo, entra al estómago. ¿Qué encuentra en el estómago? Ácido. Se destruye la cápsula, sale la larva a un ambiente terrible que parece el infierno. Cruza la mucosa y circula. Y por supuesto el cisticerco ha tomado sus clases de neurooficio. Por consiguiente, la larvita, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿dónde está el flujo? Y de inmediato recuerda su clase y dice, mayor flujo, cerebro, y a continuación, músculo. Entonces, ¿dónde está el cerebro? ¿Dónde está el músculo? Para instalarme. ¿De acuerdo? En cambio, cuando comemos carne de cerdo mal cocida y tiene cisticercos viables, el trozo de carne pasa al intestino delgado, las enzimas atacan la cubierta, atacan la carne, atacan la cubierta, sale la larva y a diferencia de la otra dice, oh, esto es el paraíso. Todos los nutrientes me rodean, aquí me quedo. Por consiguiente, evagina sus cólex y se prende y tenemos tenia. Entonces, recuerden, cisticercosis, huevecillos viables, teniasis, carne de cerdo mal cocida, ¿ok? Recuerden esta diferencia. Y por supuesto, aquí tenemos transmisión hombre-hombre, porque un ser humano con tenia puede transmitir la infestación a otro ser humano. Pregunta 9. Tenemos un adolescente, tiene 15 años, la traen a emergencia. ¿Por qué? Porque está agitada, confundida, vómitos, cialorrea y dificultad respiratoria. ¿Qué dicen los papás? La encontraron en el piso del dormitorio tirada con estas manifestaciones. Estas son sus funciones vitales. La joven está confusa, hay cialorrea, mucha sudoración, las pupilas un puntito. ¿Ok? El tórax tiene roncantes que se sienten inclusive desde afuera, se movilizan y tiene sibilantes. En el abdomen podemos ver fasciculaciones y además escuchamos, ¿verdad? ¿Qué escuchamos en el abdomen? Trrr, trrr, trrr. Si ponemos el estetoscopio, mejor todavía. ¿Ok? Diagnóstico más probable.
esta jovencita que tenga un cuerpo extraño en vía aérea, raro, ¿verdad? Más bien pensaríamos, no es un cuadro clínico compatible, pensamos en una intoxicación. Metanol cáusticos, por la clínica lo dejamos de lado y pensamos en la clásica de organofosforados. No olvidar, organofosforados inhiben la acetilcolinesterasa y la acetilcolina aumenta. Lo primero que vamos a ver nosotros es manifestaciones, tal como esta joven, parasimpáticas, ¿verdad? Después también encontramos manifestaciones somáticas, el componente de placa mioneural, las fasciculaciones, ¿verdad? Y si avanza esto mucho, ya vemos cosas un poco atípicas, manifestaciones simpáticas colinérgicas. ¿Recuerdan la conexión preganglionar? De la vía simpática tiene acetilcolina, interesantemente. Entonces, todas las manifestaciones parasimpáticas y las pupilas con midriasis. Está yendo muy mal este caso, ¿ok? Entonces, recuerden, esto es lo clásico, pero si yo tengo estas cosas y las pupilas están tremendamente dilatadas, o sea, al revés, es una terrible intoxicación que está yendo inclusive a afectar el lado simpático. 10. Lactantito, 11 meses, regresa el desarrollo. Regresión. Recuerden que a nivel de la neuropediatría no decimos demencia, decimos regresión. Lo que ha aprendido retrocede, ¿ok? Espasmos epilépticos. ¿Recuerdan de la clase? Espasmo en flexión, un clásico, ¿verdad? Espasmo en flexión. Y en el trazado electroencefalográfico, la famosísima ipsarritmia. La mayor parte de los trazados son de la especialidad, pero la ipsarritmia tenemos que conocerla. Les voy a mostrar una imagen en un momento. Diagnóstico más probable: epilepsia mioclónica progresiva, Lennox-Gastaut, West, Landau, Kleffner. La ipsarritmia con espasmos infantiles, famosísimo síndrome de West. Miren la ipsarritmia. Sin haber hecho electroencefalografía, creo que todos nos damos cuenta que esto es un desastre. Es decir, estas descargas, ¿cómo este cerebro aprende? No hay forma, no hay ritmos acá. Esto es una sola de descarga, parece que lo hubieran electrocutado a esta pobre criatura, ¿ok? Entonces miren ustedes el desastre de un electroencefalograma con ipsarritmia, ¿ok? Una descarga permanente, ese cerebro no aprende. El síndrome de West es un clásico espasmo infantil, donde el desarrollo se detiene y hasta retrocede el pobre. Con este trazado terrible que comienza, ojo, el síndrome de West, primer año de vida, ¿ok? La mayor parte de los casos, desafortunadamente, no se sabe el diagnóstico detrás. Uno que otro caso podemos encontrar algún compromiso metabólico, traumático, infeccioso, en fin, tremendo, ¿ok? Algunos de estos angelitos pueden responder a ACTH si la consiguen, porque hay que traerla del extranjero, tiene que venir refrigerada para que pueda ser efectiva, ¿ok? En realidad tienen muy mal pronóstico, desafortunadamente. 11. 8 añitos, consulta por talla baja, 25 kilos, 1,20 m a los 8 añitos, cuello alado, implantación baja del pelo, atrás en la nuca, paladar ojival, el tórax es bastante ancho, las mamilas están bastante separadas y vamos a encontrar los bracitos en cúbito valgo, ¿ok? Esto es un poco un clásico. Diagnóstico de esto, X frágil. Al final, ¿la clásica del X frágil les parece? No tiene la carita típica del X frágil. El X frágil es más frecuente en hombrecitos, pero luego de muchas generaciones pueden aparecer mujeres disque portadoras, ya no tan portadoras. Empieza a expresarse el gen anormal, ¿ok? Puede ocurrir, pero no es la descripción clásica. Noonan no corresponde, da la impresión de ser un Turner, ¿verdad? Ok. De los dos que dice Turner, ¿cuál es el esquema clásico? El esquema clásico es XO.
Y les muestro aquí, porque hay que recordar un detalle. La mayor parte de las cromosomopatías que tienen inteligencia afectada. Ok. Y esta dama, que la han visto ustedes en una serie de películas y series de televisión, ¿les parece que tiene retardo mental? No, ¿verdad? Para que jamás se olviden de que el síndrome de Turner viene con inteligencia normal. ¿Ok? Entonces, si alguno de ustedes va a ser ginecobstetra y se va a dedicar a infertilidad, no se olviden, mujer, talla baja, inteligencia normal y consulta por infertilidad. ¿Ok? Consideren la posibilidad de Turner. 12. Niña, 12 añitos. La mamá de la niña nos cuenta que desde que la inscribió en la academia de ballet en la tarde, la niña dice, algunas veces estoy viendo doble cuando quiero bailar. Y además, pucha, que tengo un problema, mami, porque el párpado se me cae, no puedo ver bien. ¿Okay? ¿Qué diagnóstico sospecha uno? ¿Qué diagnóstico sospecha uno? ¿Ok? En primer lugar, lógicamente tenemos que pensar en un tumor encefálico, pero un párpado que se cae y luego se levanta, que está muy bien todo el día y si entra a su clase de danza empieza a caerse y ve doble y les apuesto que también se cansa, raro, ¿verdad? Miller-Fisher. ¿Recuerdan en la época en que estábamos nosotros en el síndrome de Guillain-Barré, verdad? Algunos casos tenían este componente disinmunitario, ¿ok? Donde estábamos nosotros viendo en la parte alta componentes de ataxia, estábamos viendo componentes de diplopia y estábamos viendo algo de debilidad en los bracitos. Es una variante del Guillain-Barré, ¿verdad? Miastenia gravis. Y aquí tendríamos que considerar en la miastenia gravis algunos detalles interesantes. Es una enfermedad autoinmune, está la autoinmunidad, anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Como todo lo autoinmune, ¿más frecuente en hombres o mujeres? Mujer, lógicamente, y desde la adolescencia puede empezar a presentarse. ¿Es una miastenia presináptica? Es una miastenia postsináptica. Es una miastenia postsináptica. Y para que no se olviden, les he colocado en la parte baja un componente de Lambert-Eaton, ¿ok? La miastenia presináptica. Entonces recuerden, en esta laminita tienen la post y la presináptica, ¿ok? Son los dos componentes de miastenia. ¿Qué me faltaría? Las miastenias congénitas. Pregunta, ¿la miastenia congénita es una miastenia presináptica, postsináptica, intersináptica? De todo hay, porque es una mutación. Entonces puede mutar cualquier cosa. ¿Ok? Miastenia congénita, que tiene que ser congénita por supuesto, es cualquier posibilidad, depende de la mutación que vaya a tener la persona. ¿Ok? Entonces es una miastenia muy rara. En la Asociación de Miastenias Congénitas en nuestro país creo que hay como 10, 12 pacientes en todo el país. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes que es muy rara. Lo más frecuente es estas dos. La miastenia gravis, más frecuente todavía, el Lambert-Eaton raro y las miastenias congénitas más raras todavía. Vamos a parar un momento porque algunos colegas nos están pidiendo las primeras preguntas. ¿Ok? Recuerden que con esto estamos teniendo dificultades en cuanto al tiempo. Por favor, estén alerta. ¿Ok? Primera pregunta, la letra C. Segunda pregunta, la letra A. Ya les pasaron, perdón. Disculpen. Ya, gracias por avisarme. ¿Ok? Ya. Entonces la miastenia 13. Lactante, 10 mesecitos, emergencia. ¿Por qué llevamos un lactantito de 10 meses a emergencia? Debe ser algo delicado. Efectivamente, movimientos tónico-clónicos generalizados, 20 minutos de duración. Es tremendamente importante que las madres sean conscientes del tiempo. Yo les digo a las mamás, si un niño tiene problemas, antes de desmayarse, de gritar o de convulsionar también, lo primero que tienen que ver es la hora para ver el tiempo. ¿Ok?
fundamental. ¿Por qué? Porque esta mamá nos dijo 20 minutos de duración y ya nos orienta. Ceden espontáneamente y nunca antes ha tenido convulsiones. Está con fiebre cuando lo examinan y miren el detalle, lo están examinando y repite una crisis convulsiva focalizada lado derecho. Lo tienen que inyectar, inyectan diazepam y se controla. ¿Qué nos habla esto? Me dan varias alternativas. Epilepsia. A estas edades, olvídense, ¿ok? Convulsión febril simple y compleja, vamos a ver. Sacudidas mioclónicas, pero están conscientes cuando hacen sacudidas mioclónicas. No es el caso. Síndrome de West. El primer año de vida podría ser, pero el síndrome de West, ¿con qué venía? Regresión, ¿verdad? Y los espasmos infantiles, la crisis en flexión, ¿ok? Entonces, veamos las crisis febriles. Y para retener el concepto, miren estos dos recuadros. Febril simple y febril compleja. No tiene antecedentes, convulsiona con fiebre, menos de 15 minutos, lo examino, todo bien. Y lógicamente, a la larga encuentro un sitio por el cual hace fiebre. Crisis convulsiva febril compleja. Hay antecedentes. Algo pasó. Que tuvo una distocia al nacer, que tuvo meningoencefalitis, algo le pasó antes, que es muy frecuente que encontremos un antecedente que ha dañado el sistema nervioso, ¿ok? Estas crisis duran más de 15 minutos, pero menos de 30. ¿Por qué? Porque a partir de 30 hablamos estado convulsivo. Muy bien, ¿ok? En el examen neurológico algo pasa y estos angelitos pueden tener convulsión sin fiebre. Por consiguiente, a este chiquitín que le digo, controle la temperatura. A este chiquitín que le digo, su pastillita. Bueno, en solución, por supuesto, porque este no puede tomar pastillas, ¿ok? Se recuerden ustedes estos detalles, ¿ok? Estos dos cuadros son excluyentes. 14, 30 añitos. Desde hace 2 días, forma brusca, hemiplegia derecha directa, afasia. Al examen, tonos cardíacos irregulares y asincrónicos. Diagnóstico más probable. Primer asunto, hace un déficit brusco, yo digo desorden cerebrovascular. No hay cefalea, no es hay mi cabeza, no hay convulsión, debe ser isquémico, pero tiene 30 años. Entonces, ¿es hipertenso, diabético, dislipidémico, cardiópata? Lo más probable es que las 3 primeras nada. ¿Y qué me queda? Algo tiene que haber. Persona joven, aquí tiene que haber algo. Por consiguiente, ya, trombosis cerebral, si me contaran algo que justifique esa edad, una trombosis, ¿ok? Aneurisma cerebral, ay, mi cabeza no he visto. Embolia cerebral, si considero isquemia transitoria, embolia, podría haber algo por ahí, pero lógicamente para que sea isquemia transitoria tiene que desaparecer, ¿de acuerdo? Hemorragia cerebral, ay, mi cabeza. Isquemia transitoria debiera desaparecer. Dice acá que desapareció en 15 minutos, en 30 minutos, en 1 hora, menos de 1 hora. No, por consiguiente, siempre en gente joven, recuerden ustedes, gente joven, embolias, de lejos, ¿ok? Algunos comentarios que tenemos en chat, ¿ok? Me están preguntando, perdón, voy a retroceder acá. La pregunta anterior, ¿compleja solo por el tiempo? Me temo que sí. El tiempo es mandatorio. Y recuerden, 1 más 1 en medicina es 2, 1 más 1 en medicina es 1.5, 2, 2.5, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo el recuadro con todo lo clásico, pero recuerden, no siempre hay antecedentes, ¿ok? Y a veces lo están examinando y no le encuentran nada en ese momento, pero basta que esto sea de 16 a 29 minutos, estamos pensando en lo complejo porque en medicina apostamos siempre por descartar lo peor. ¿Ok? En medicina por seguridad del paciente. Recuerden, no siempre van a encontrar el cuadro completo. ¿Ok?
Recuerden las embolias cerebrales, entonces, en gente joven, ¿ok? En gente joven, ¿ok? Y sobre todo, por supuesto, la arritmia y que algo se esté pasando de un lado para otro, ¿ok? 15. 48 años tiene este agricultor, 20 años trabajando en los cultivos. Desde hace 6 meses, parestesias en ambas piernas. Hay disminución de la fuerza muscular. Es más, les apuesto que tendría una marcha típica de esto. La puntita del pie que se cae. ¿Qué animalito de 4 patas con cola grande y camina y levanta las patitas así? ¿No es cierto? El caballo, ¿no es cierto? La marcha equina. Les apuesto que es marcha equina. Despierto, orientado, ruidos cardíacos, bien, y encuentran una debilidad en ambos miembros inferiores. Sería ideal que me digan alguna cosa más, que me digan cómo están los reflejos, si hay atrofia, pero no me dicen nada más. Solo me dicen, no hay nivel sensitivo. Porque cada vez que tengo las 2 piernas en problemas, antes de meter tijera, como dice la propaganda, ¿verdad? Ok, primero me aseguro que la médula esté bien. No vaya a ser que haya algún compromiso bajo en la médula y cuando la médula se afecta hay un nivel. Médula nivel, eso debe ser ya grabado en nuestros cerebros. Médula nivel. Dice que no hay nivel, así es que eso debe ser después de la médula, ¿ok? Y trabaja en esto. Les cuento, nos llegó una familia a neurogenética donde todos tenían neuropatía. Y como hacemos Charcot-Marie-Tooth, nos enviaron a toda la familia. Pero toda la familia con neuropatía, el papá con neuropatía, la mamá con neuropatía, todos los hijos con neuropatía y la señora que trabajaba en la casa con neuropatía. Trabajadores del campo, donde guardaban el órgano fosforados, la bolsita, la bolsota mejor dicho, porque era una bolsa grande, la guardaban junto con la comida. Entonces, esto lógicamente no es una intoxicación aguda, es una intoxicación crónica por órganos fosforados. Neuropatía, y les cuento, puede haber deterioro cognitivo también. Depende del tiempo de exposición, ¿ok? Entonces, ojo con este detalle, ¿ok? Nunca olvidar cualquier cosa en las piernas, de inmediato pienso en la médula. Y les cuento, en el chat de Guillain Barré, un detalle interesante. Todo el mundo contaba lo que había y gracias al chat hemos solucionado muchas cosas en esa época. Y han habido 2 casos, uno de ellos con nivel sensitivo acá y otro con nivel sensitivo acá, de mielitis, que se han podido diagnosticar y no hemos perdido el tiempo haciéndole diagnóstico de Guillain-Barré y tratamiento de Guillain-Barré y qué raro que no funcione y resulta que es la médula. ¿Ok? Nunca se olviden, cuando piensen ustedes en algo periférico, descarten médula. Y disculpen la expresión, es papayita, porque siente, no siente. Arriba. Okay, toma medio segundo y siguen bajando, bajan, no siente a nivel lumbar o lo que sea. Ya saben ustedes, eso ya no es periférico, puede parecer, pero no es, ¿ok? No es periférico, ¿ok? No olvidar este detalle. 16. 72 años, la hija lo lleva. Refiere que desde hace algunos años tiene temblor en reposo, ¿ok? Inestabilidad postural y lo notan medio rígido. Su rostro, no sé qué pasa con mi papá, parece que está molesto todo el tiempo. Él dice que no, pero se ve triste o se ve molesto. Cada vez habla más bajo, qué curioso, pero escucha bien, doctora, ¿ok? Y sus movimientos están lentos. Se queja de que la comida no tiene gusto, no huele bien, no puede sentir el olor de la comida. Algo le pasa a mi papá y cuando lo examino puedo encontrar algunas manifestaciones aparte de lo descrito como la rueda dental. Diagnóstico más probable es un síndrome parkinsoniano hasta ahora. ¿Podrá ser Wilson? El depósito de cobre es recesivo y cuando hay una enfermedad recesiva empieza temprano o empieza tarde. Este gen y este gen. Este gen no funciona y este tampoco. ¿Quién ayuda? Nadie. Empiezan temprano los recesivos. Este gen y este gen, ¿ok? Este gen de acá no funciona y es dominante. Pero este puede ayudar al principio.
Por consiguiente, los dominantes empiezan un poco más tarde. ¿Ok? Entonces, fuera Wilson. Demencia vascular. Bueno, si me dan una resonancia llena de agujeros, yo diría, bueno, debe venir de algún sitio porque no dice ahí que sea hipertenso, diabético, dislipidémico, cardiópata, ¿verdad? Ok, fuera. Saturnismo, ¿dónde está el antecedente? ¿Ok? Y enfermedad de Alzheimer, predomina el deterioro cognitivo, los problemas de memoria reciente al inicio. ¿Ok? Entonces, nuestro querido amigo James Parkinson. ¿Ok? Síndrome parkinsoniano. 4 cosas, colegas. Parkinson describió la inestabilidad postural. Y luego nos olvidamos de la inestabilidad postural. Desde hace unos 10, 15 años ya se ha recuperado este diagnóstico, este cuadro de inestabilidad postural. ¿Ok? La inestabilidad postural es tardía. Entonces, les llega un paciente con Parkinson y ¿qué le preguntan? ¿Y cuántas veces se ha caído en el último año? Ya, si se cayó porque lo empujaron o se tropezó, puede ser. Pero si se cayó sin ningún motivo, ojo, el parkinsoniano se cae años después. Al principio no se cae, ¿ok? Es tardía la inestabilidad postural. Y miren ustedes, para que yo diga que el síndrome parkinsoniano es por Parkinson, asimétrico. Se demora en ser bilateral cuando me llega y lo examino. Un lado es más que otro, ¿ok? Sí se cae, pero 5 o 6 años después. Responde muy bien a la levodopa y con los años la levodopa le puede dar movimientos involuntarios. ¿Ok? Recuerden estos 2 cuadritos, el síndrome parkinsoniano común y corriente que puede presentarse en el Wilson, en cualquier cosa, y recuerden ustedes la verdadera enfermedad de Parkinson, donde el síndrome parkinsoniano es por falta de dopamina y va a responder bien a la dopamina. ¿Ok? Muy bien. 17. Sí, perdón, tenemos una pregunta en el ambiente. Sí, doctor. Ok, un colega que está presente está preguntando en el caso de un síndrome parkinsoniano como cuadro clínico, pero que resulta que tiene estas características de atipicidad, no lo que tenemos aquí que es la verdadera enfermedad, sino un parkinsoniano que es simétrico, bilateral, que no responde, que se cae desde el saque y que de repente ya tiene demencia inclusive. ¿Ok? ¿Cuáles podrían ser las alternativas? Tenemos nosotros la parálisis supranuclear progresiva, donde la persona no puede mirar bien en sentido vertical. Y ustedes saben que los adultos mayores tienen algo de limitación para mirar hacia arriba. Pero estos pacientes no solamente tienen dificultad para arriba, sino también para abajo. ¿Ok? Parálisis supranuclear progresiva. Y recuerden un detalle. ¿Cómo es el parkinsoniano? Me pongo de perfil. ¿Ok? Uy, perdón. Aquí. El parkinsoniano es así. Parálisis supranuclear progresiva es un Parkinson altivo, porque tiene rigidez axial, se tira para atrás. Y como tiene problemas para mover los ojitos, los mira así desde arriba. ¿Ok? Por eso les digo, es un parkinsoniano altivo en extensión. El otro grupo de entidades son las degeneraciones multisistémicas. ¿Ok? En ese caso, me pongo de perfil así, como tortuga. Cuello de tortuga, recuerden, cuello de tortuga para adelante, ¿ok? El cuello de tortuga en las degeneraciones multisistémicas. Ese sí es un cuadro mucho más complicado, que es un cuadro parkinsoniano atípico, puede venir con ataxia, con piramidalismo, con problemas vegetativos. Es multisistemas, ¿ok? Es una cosa más rara todavía. Ok, me están preguntando por la enfermedad por cuerpos de Lewy, ¿ok? El cuerpo de Lewy, ¿dónde se encuentra clásicamente? Yo digo, el cuerpo de Lewy está atrapadito en el locus niger. Nada más que allí lo encontramos. Pero de pronto, el cuerpo de Lewy se escapa y lo encontramos en toda la corteza cerebral, especialmente occipital. Entonces, la demencia por cuerpos de Lewy es un síndrome parkinsoniano bilateral y simétrico con gran inestabilidad postural, como corresponde a un síndrome parkinsoniano que no es Parkinson,
que viene con una demencia rápidamente progresiva, que alucinan. Hay cuyes dentro de la casa. ¿Cómo se han metido? ¿Qué hacen esos carritos? Los nietos han dejado los carritos. Unos chiquitos se han metido en la casa. O sea, micropsis, ¿no? Micropsis es un clásico de este tipo de cuadro, ¿ok? Y desafortunadamente todo lo que es atípico, la gente con Parkinson, en la experiencia general de ustedes, ¿cuánto vive? Lo que el cuerpo aguante, ¿verdad? Ok. La gente con síndromes parkinsonianos, 5 años, 6 años, rápidamente evolutivo. Y lógicamente, como no es el verdadero Parkinson, ¿responde al tratamiento? No responde. Es un mal pronóstico, desafortunadamente. Muy bien, sigamos avanzando. Lactantito 9 meses, emergencia, convulsión tónico-clónica generalizada, 20 minutos. La mamá dice fiebre antes de la convulsión. No había nada antes, temperatura, estamos constatando la fiebre, está letárgico, ya me llaman la atención y lo sigo examinando al bebé y tiene hemiparesia derecha. Una focalización, está convulsionando, dura más de 15 y constato un problema focal al examinarlo, ¿ok? Solo si hubiera más de 15, basta para que yo diga alto la acción, algo hay acá, ¿ok? Entonces, ¿qué concluyo? Febril simple, por el tiempo no. Estado epiléptico es más de 30, no. Crisis convulsiva focal, para ver solamente la crisis, no describen que sea focal. Hay que tener en cuenta que las madres se pegan tal susto que no siempre nos describen bien, ¿no? Hay que estar alerta. Espasmo infantil, está dentro de la edad, pero no es el cuadro clínico. Convulsión febril compleja es lo más probable. Y nuevamente recuerden ustedes el recuadro de la crisis convulsiva febril compleja, y aquí le he añadido por si acaso el estado convulsivo, para que recuerden ustedes también el estado convulsivo, ¿de acuerdo? Ok, el estado convulsivo generalmente a partir del minuto 30 ya nos ponemos en alerta. Ojo que ahora las cosas se están volviendo muy estrictas. El estado convulsivo sigue siendo 30, pero ¿cuál es la sugerencia? Que toda crisis convulsiva que dura más de 10 minutos la consideremos como si fuera un estado convulsivo y hay que cortarla, porque a partir de los 10 minutos hay daño cerebral. Poquito, pero hay. Nadie quiere daño cerebral, ¿verdad? Ok, a partir de los 30 hay recontra daño cerebral. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes ese detalle. 18. Varón de 38 años de edad, 4 días de evolución, debilidad muscular distal, progresivo y ascendente. Distal, progresivo y ascendente. Diarrea hace 15 días, paró solita. Al examen está despierto, las funciones están estables, tiene una disminución de fuerza muscular distal, manos y pies. Y los reflejos muy difíciles de obtener. Diagnóstico más probable de esta persona. Todos los peruanos, luego de 3 brotes, ya somos pues especialistas, ¿no es cierto? Por consiguiente, sin ni siquiera mirar, estamos pensando Guillain-Barré, ¿no es cierto? Es una poliradiculoneuritis, ¿ok? Este es el Guillain-Barré. Miren ustedes, bilateral, simétrico, ascendente. Solamente hay parestesias. Traducido al castellano, no hay déficit objetivo. Sí, me arde, me molesta, me no sé qué. Pero, ¿siente mi dedo? Sí siento. ¿Sientes? Sí siento. Sí siento, sí siento. ¿Ok? Parestesias. Es solamente subjetivo. ¿Ok? Y corresponde, por supuesto, a las segundas neuronas. Si yo les digo que la raíz y la parte distal está afectada, la parte distal me explica que los pies estén más débiles que el muslo, ¿verdad? Ok, que la mano esté más débil que el hombro. Correcto. ¿Y la raíz? Porque la raíz es proximal. Ardor, quemazón. ¿Se imaginan los pobres pacientes que han visto ustedes en los brotes con Guillain-Barré, con las raíces que son a ambos costados de la columna, ¿verdad? Echados sobre la sábana, el colchón, y lindos sábanas y colchones que tenemos en nuestros hospitales, ¿verdad? Ok, ardor y quemazón. Y no se pueden mover, porque a ustedes les arde el esquema, se voltean. Ellos no.
Entonces es muy importante que hagamos el diagnóstico y los atendamos cuanto antes, ¿ok? Recuerden también, si hay dudas, porque no todos los cuadros son de libros, evidentemente, ¿ok? Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, a partir de la segunda semana, la famosa disociación albuminocitológica, ¿ok? ¿Dónde están las células? Y yo bromeo con esto y digo, se fueron a atacar la mielina, por eso no están. ¿Y por qué tenemos albúmina como cancha? Por la mielina que se ha desprendido. ¿Ok? Es un poquito para que recuerden, no es exactamente así, pero creo que eso ayuda para recordar, ¿verdad? Ok. Es importante recordar esta entidad porque es frecuente en nuestro país. Y recuerden que a pesar de la brutalidad de casos que hemos tenido y que la gran mayoría, les cuento, han sido axonales, no desmielinizantes. ¿Ustedes ven caminando mucha gente con secuela? No, porque se ha reaccionado muy rápidamente y yo vivo convencida que eso se ha debido a la organización, el chat que ha habido, por ejemplo, así nos ayudaba, más rápido que cualquier teléfono, que cualquier correo. O sea, el chat no es un medio oficial de comunicación, pero extraoficialmente nos ha ayudado tremendamente. Y toda la gente, no solo neurólogos, muchas especialidades están en el chat, todo el mundo miraba y aprendía y se pasaban la voz, no tengo esto, me falta el otro, aquí yo te envío. O sea, realmente ha sido muy interesante la experiencia y hay pocos casos, siendo mayormente axonal, con secuela. Okay. La causa que se ha encontrado hasta ahora parece ser Campylobacter. Hasta en un 40% de casos, porque no se ha podido, lógicamente, tomar muestras en todos, ¿no? 19. 60 años, cierta dificultad para movilizarse e incorporarse, 1 año de evolución. Temblor en manos, desaparece cuando mueve las manos, ¿ok? No sonríe, está taciturno y permanece con una expresión fija facial. No ha perdido ninguna habilidad mental. ¿En qué están pensando? Varón de 60 años, ¿podría tener miastenia? Más frecuente en mujeres. Pero si ustedes ven un hombre con miastenia, no se olviden de pensar paraneoplásico, ¿ok? Muy bien. ELA, ¿ok? Esclerosis lateral amiotrófica. Tendrían que describirme las manifestaciones de muerte de las motoneuronas alfa, ¿verdad? Atrofia, fasciculaciones y demás. Parkinson. Es una interesante posibilidad, es más frecuente en hombres y las características clínicas parecen orientar, habría que examinarlo. Alzheimer, ahí mismo dice que sus capacidades están conservadas, ¿ok? Encefalopatía de Wernicke, por lo menos que me soplen, pues que tenía algún hábito así nocivo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, Parkinson. Recuerden ustedes que los temblores, no sé por qué este año motivo no me han salido, no, sí han salido los recuadros, lo que pasa es que aquí no los veo, pero aquí sí. Recuerden ustedes que el temblor puede ser de reposo, de acción o intención y postural, ¿ok? Y de reposo, Parkinson. Esto es raro, el temblor cerebeloso. El temblor cerebeloso es bien fácil. Se van ustedes el día viernes a un sitio donde se haya celebración de Viernes Sangriento, ¿no es cierto? Y van a ver salir a los atáxicos. La intoxicación alcohólica reproduce la ataxia como 2 gotas de agua, ¿ok? Y temblor postural es el temblor que tiene el adulto mayor frecuentemente, ¿ok? El presidente Belaúnde tenía su manito así apoyada en la entrevista televisiva en blanco y negro, ¿no es cierto? Y no temblaba. Y luego decía, vamos a ver el mapa. Movía su manito delante de la cámara, no temblaba en movimiento. Y cuando llegaba a la marginal de la selva, decía, aquí la marginal, y ahí temblaba. Y todo el mundo decía, tiene Parkinson. De hablar, pues no tenía Parkinson. Tenía temblor postural, tenía temblor esencial hasta el día en que se fue y no tuvo ningún otro problema, porque es solo temblor. ¿Ok? Es monosintomático, solo temblor. ¿Ok? Entonces, recuerden este esquema de los temblores. 20. 30 años, acude por cefalea súbita e intensa, la despierta en la noche y está medio confundida, ¿ok? Está despierta, pero la vemos con tendencia al sueño. Tiene, ojo, rigidez de nuca y el tercer nervio craneal afectado. Entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿Hay algo para pensar en meningitis? Que siempre es una opción que debemos considerar. Aparentemente no.
¿Tienen alguna focalización que nos haga pensar? No. Y aparte de focalización, por ejemplo, convulsión, alguna otra cosa, no. Estamos pensando en la clásica hemorragia subaracnoidea. El libro de Howard para neuroradiología es interesantísimo. ¿Por qué? Porque nos pone las imágenes y miren ustedes que muy frecuentemente nos pone estos dibujitos. El signo de la estrella. Miren la sangre. Calcio se ve. Y la sangre fresca se ve. Miren la sangre que dibuja la cisura interhemisférica, dibuja silvio a ambos lados, dibuja la cisterna peritroncal, ¿verdad? Y lo más probable es que esto que vemos acá negrito sea el tallito de la hipófisis. Ok, entonces están dibujando toda la parte baja. ¿Ok? Y por acá ya saben que en el polígono es donde hay más aneurismas. ¿Ok? En el polígono hay más aneurismas. ¿En las arterias terminales o en las comunicantes? Más en las comunicantes. Y la anterior se lleva la palma. ¿Ok? Muy bien. Miren la sangre en la ínsula. Miren la sangre en la corteza. ¿Ok? Por todas partes la sangre. Este pobre cerebro que más parece rojo que otra cosa, ¿verdad? Porque hay una microcirculación congestiva terrible, ¿no? El cerebro se hincha horriblemente. ¿Ok? Recuerden siempre, cuando hay hemorragia sin tercero, cualquier cosa puede ser, pero cuando hay un tercero, piensen en la pinza arterial. ¿Ok? Siempre pensar en la pinza arterial. 21. Es un hombre joven, 30 años, un año. Un episodio semanal de cefalea de lenta instalación, dolor sordo. Le parece una venda apretada alrededor de la cabeza. Contracción de los músculos posteriores del cuello ultra frecuente. Dolor dura horas, no empeora con el ejercicio. A ver, tengan migraña y suban corriendo las escaleras. Les da la impresión de que suben las escaleras con la cabeza. Horrible, ¿ok? La migraña viene con hiperestesia. El cerebro entra en un momento de hipersensibilidad. En cambio, este caballero no, ¿verdad? Tiene dolor de cabeza y le acompaña amablemente, ¿ok? Diagnóstico más probable, tumor cerebral. No vemos manchas de aceite. Cefalea en racimos, más frecuente en hombre y joven, pero no tiene lo del ojo, ¿verdad? Fuera. Migraña, hace rato que estaría yendo a consulta si tuviera migraña, ¿verdad? Disfunción temporomandibular, bien raro a esta edad. La gente mayor y crack, 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 ¿no es cierto? Y recuerden ustedes que cualquier cosa que afecte cuello o cara puede terminar en dolor de cabeza. ¿Ok? El trigémino querido. El trigémino lleva toda la información del cuello y la cara al tronco, donde están las estructuras que tienen que ver con cefalea. ¿Ok? Entonces tiene su explicación. Entonces hablamos de una cefalea por tensión muscular. ¿Ok? No se olviden los grandes ejemplos, migraña por un lado y cefalea por tensión muscular por otro lado. O sea, son las cosas que tenemos que tener bien presentes en nuestra práctica clínica. 22. 40 años, chofer interprovincial. Cefalea crónica, no me extraña, ¿verdad? Lo difícil que se vuelve a manejar. Desde hace una semana muy intensa y limita sus actividades laborales. Fondo de ojo, edema de papila. ¿Será cefalea por tensión muscular? Fuera. Lo examinamos, medio atáxico, fotofóbico, tiene rigidez de nuca, cambia de posición en la cabeza, se agacha, se mueve, ¡ay! Cada vez que me muevo me duele más. Y le hacen una tomografía ipsopucho, sin contraste, ¿ok? ¿Y qué vemos? Múltiples imágenes quísticas lobuladas en el cuarto ventrículo, adentro, en el hueco, ¿ok? Y cisternas ventriculares, todas las cavidades llenecitas de un montón de cochinadas. Además, algunas calcificaciones en el parénquima cerebral. Entonces, clásico de Latinoamérica, estamos pensando, todo esto recorremos y rápidamente decimos, ¿quistes hidatídicos? No, porque el quiste hidatídico es tamaño familiar y multilobulado, ¿no es cierto? Y no hay el antecedente de que trabaje en el campo y estas cosas con los animales, ¿ok? Cisticercosis. Esto de acá no es este caso. Este de acá corresponde a un caso del libro con cualquier cantidad de cisticercos y ven que el cisticerco en realidad con cualquier cantidad de quistes. ¿Y qué hay adentro?
el Scolex le dice, hola, aquí estoy, ¿ok? Entonces recuerden ustedes que el cisticerco está llamando la atención para que por favor no vayan a fallar en el diagnóstico, ¿no es cierto? Ok, esto todavía vemos. Cisticercosis dentro de las cavidades ventriculares que me describen acá, ya es bien raro que veamos, ¿ok? Las grandes cisticercosis que yo he vivido cuando era estudiante de medicina, por ejemplo, tenían horriblemente inundación por todos lados, por fuera, por dentro, en las cavidades, por todas partes. He visto sacar al profesor Franco en una neurocirugía, ha levantado el cerebelo, ha metido su pinza al cuarto ventrículo y ha jalado un molde del cuarto ventrículo, ¿ok? De puras membranas. ¿Se imaginan la hidrocefalia de ese paciente, los dolores de cabeza terribles, ¿no? Y en esa época que no había tratamiento, las membranas entraban al espacio aracnoideo, lo infiltraban todito y bajaban a la fosa posterior. Los nervios ópticos estrangulados por las membranas. Los trigéminos estrangulados. ¿Se imaginan las neuralgias? Y solamente teníamos fenitoína, que fueron épocas heroicas realmente. 23. 2 años presenta el paciente. Súbitamente, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, 20 minutos. Está con fiebre y tiene una hemiparesia derecha y hay una obstrucción nasal. Es más, hasta encuentren ustedes mucosidad verde, maloliente, lo que ustedes quieran. Hay una focalización allí de infección, pero basta que el paciente tenga 2 añitos, tenga crisis de 20 minutos y así no tenga la hemiparesia, así tenga un punto de partida de la infección, esa es una crisis que no es la crisis que debe ser. Esto es febril complejo. ¿Okay? Entonces, mi función como médico es pensar en el diagnóstico que más pone en peligro al paciente. ¿Okay? Si no encuentro nada dentro de la cabeza, bravo. ¿Okay? Si no encuentro nada en el resto del cuerpo, bravo, bestial, es la nariz. Pero la obligación nuestra siempre es pensar lo peor. Recuerden, aquí hay hemiparesia derecha, ya la cosa cambia. Pero si no hubiera, basta los 20 minutos, mi obligación es descartar. ¿Ok? Mi obligación es descartar. 24. 18 años, 3 días, malestar general, astenia, hiporexia, odinofagia, tos productiva, rinorrea. 24 horas, peor, somnolienta, cefalea intensa, vómitos explosivos. Sus funciones vitales, que incluyen esta temperatura, lógicamente ya se imaginan que está en mal estado general, estuporosa, excitación psicomotriz, rigidez de nuca. Kerning y Brusinski. Por supuesto, ninguno de ustedes va a escribir Brusinski con Y porque los médicos somos cultos. Es un apellido polaco, se escribe con I, latina. ¿Ok? Laboratorio, 300 leucocitos en líquido, 90% mononucleares, unos cuantos polis, unos cuantos hematíes, proteínas de 55, glucosa en 60, diagnóstico más probable de esta paciente. Y acá ustedes van a recordar este cuadrito, ¿ok? El cuadrito, así como hay el cuadrito de los temblores, hay el cuadrito del líquido cefalorraquídeo. Este cuadrito les habla de los líquidos con polimorfonucleares, el líquido turbio con polimorfonucleares y el bicho se come la glucosa porque tiene que vivir, ¿ok? Con aumento de proteínas, bacterias. Líquidos claros con mononucleares, pero no hay quien se coma la glucosa, que se sepa, los virus no necesitan glucosa para vivir. Líquido claro con mononucleares, pero alguien se comió la glucosa. Recuerden ustedes los bichos grandes. Le llamo bicho grande para referirme a tuberculosis, micosis, sífilis y demás, amebas, todos los bichos que realmente son más voluminosos, ¿ok? Entonces recuerden ustedes que hay lo turbio con polinucleares, polimorfonucleares, alguien se comió la glucosa, bacteria. Y lo claro con mononucleares, y la diferencia crítica es, ¿se comen o no se comen la glucosa? Si nadie destruye la glucosa, un virus. Y si la glucosa se consume, los bichos grandes que tienen hambre. ¿Ok? Con eso no se van a olvidar. Entonces pensamos en una meningoencefalitis viral. ¿Ok? Este cuadrito les ayuda a diferenciar y lo vamos a ver en otros momentos. La 25 nos habla de un preescolar 5 añitos. Varias veces al día, súbitamente la paciente presenta
Aleteo palpebral, parpadea, ¿ok? Los ojitos se van para arriba, hace movimientos con las boquitas, con los labios. Está haciendo pequeños movimientos y mueve la cabeza a veces un poquito hacia adelante, ¿ok? ¿Cuánto dura esto? Ya está, me pasó. Ya está, me pasó. Instantes. A veces los profesores no se dan cuenta porque el niñito como que está mirando por la ventana y de pronto regresa, ¿ok? Hay que estar muy alerta con esto y ya los docentes de educación inicial y de educación primaria los están entrenando para reconocer estas cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué pensamos? Gilles de la Tourette. Ya han visto la propaganda en la tele, ¿verdad? La chica esa con esos tics graciosísimos, ¿verdad? Ok. Síndrome de Gilles de la Tourette, enfermedad de los tics. Corea. ¿Dónde está? O sea, ¿solamente porque mueve la boquita va a ser Corea? No, pues no es cierto. Síncope. ¿Dónde está el síncope? ¿Está? Ok. Vértigo paroxístico benigno. Hay en niños, pero es bien raro. ¿Saben qué hacen los chiquitos cuando les da vértigo? Verdadero vértigo. O sea, todo gira, se tiran al piso y se agarran. Porque lo más seguro para una criaturita que no tiene experiencia, ¿no es cierto?, es el piso. O sea, se tiran al piso y no se quieren mover. O se agarran de su cama y no se quieren mover. ¿Ok? Una cosa peculiar, diagnóstica prácticamente. ¿Ok? Y crisis de ausencia. ¿Han visto ustedes el electroencefalograma de la hipsarritmia? Ahora, el otro electroencefalograma, sin ser neurólogos, que tienen ustedes que recordar, es este clásico. Miren qué elegante, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Ok. Todo el trazado es una punta y una onda. Una punta y una onda. Punta, onda. Es clásico, ¿ok? Y si tienen el electroencefalógrafo, ustedes elegantemente luego salen con su electro y miren la punta onda, ¿no? Pero no tienen el electroencefalógrafo en todas las partes del país. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Lo sientan al niño en lugar seguro por si las moscas y le piden que hiperventile. Y se desencadena la clínica de ausencia. Y uno le dice a la mamá, ¿esto es lo que tiene? Ya tenemos la verificación, ¿ok? Por si acaso estén en algún lugar donde no tengan electroencefalógrafo, pero si lo tienen, ahí se pueden lucir pues, con este trazado bien bonito, ¿no es cierto? Ok. Recuerden que esto dura segundos. ¿Qué cuadro convulsivo podría confundirse con una ausencia? La convulsión generalizada, no. La convulsión focal, tampoco. ¿Y las crisis psicomotoras? Podrían confundirse porque yo... ¿Se dan cuenta todo lo que dura? Ok. Y ustedes me miran y dicen, ¿pero qué le pasa a la otra Macetti, no? Y dura minutos, hasta suben. Alguien de ustedes, los presentes, suben y me dicen, doctora, ¿qué pasa? Y yo hasta puedo decirle, déjeme, ¿no? Y sigo ahí en mi mundo. ¿Ok? Es largo. Entonces, se puede confundir la ausencia con la crisis psicomotora, pero la crisis psicomotora dura minutos. Y no se olviden, la crisis psicomotora, pueden haber comportamientos muy complejos, pero puede haber esto que acabo de hacer que uno no tiene cómo saber exactamente qué es, ¿verdad? Okay. Y miren cómo a veces algo de contacto se conserva. 26. Recién nacido. Colección de sangre por debajo de la aponeurosis que cubre el cuero cabelludo a lo largo de todo el componente occipito frontal. Y aquí, queridos, este cuadro, ustedes tienen que, con astucia, tener sus registros gráficos, sus cuadros. ¿Por qué? Porque los médicos somos visuales. Nuestra memoria funciona mejor con colores, con cuadros y demás. Entonces, este cuadrito lindo, que es del Continuum Neurología, en realidad nos permite ver el caput, nos permite ver el cefalohematoma, el hematoma subgaleal y el hematoma extraaxial. ¿Ok? Están colocados todos los hematomitas. ¿Ok? Es más, yo le he puesto el hematoma y podrían marcar en rojo esto de acá también, y esto de acá también, y esto en azulito, para tener en cuenta claramente que esto es líquido únicamente. ¿Ok?
En cambio, lo demás sí es sangre, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar, retrocedemos la 25 ya pusieron la letra A, efectivamente. Estaban preguntándome por ese detalle. La pregunta 27. Lesión vascular con menos riesgo de sangrado, colegas. Pregunta interesante. Entonces, sin recordar mucho de patología, yo miro esto y digo, a ver, impaaritablemente, ¿cuáles van a sangrar? De todas maneras, yo digo, la malformación, ya yo sé que sangra, ¿no es cierto? El aneurisma, yo sé que sangra. Y el otro aneurisma, yo sé que sangra. Ok, me queda el cavernoma y el angioma venoso. Entonces, miren, de 5, ya ustedes se han bajado 3. Les quedan 2 únicamente para pensar. O sea, sus probabilidades mejoran. Entre cavernoma y angioma venoso, sí tenemos ya que saber. Entonces, lo que sangra es lo que tiene vasos anormales, ¿no es cierto? Para que sangre tienen que haber vasos anormales, ¿ok? Por consiguiente, miren ustedes el aneurisma con su sangrecita, el otro aneurisma y la malformación. Y el que sangra, queridos colegas, el cavernoma es una verdadera malformación. En cambio, el angioma venoso, cualquiera de nosotros, sin tener varices, puede tener una venita dilatada, por ejemplo, en la pierna, ¿verdad? Tenemos nuestra venita ahí y siempre está y no pasa nada. Entonces, así como hay venas dilatadas en otras partes de nuestro cuerpo, que son pequeños cambios en nuestra circulación, puede haber venas dilatadas en el cerebro. Y la gente se pega el susto cuando le hacen la tomografía por cualquier cosa y dicen, y hay una vena de un angioma venoso, el angioma va a sangrar. No es un aneurisma. Es más, ustedes clipan el angioma venoso y cortan la circulación venosa y producen un infarto venoso. ¿Ok? Eso se deja asícito nomás, no se toca. Es una variante de lo normal. ¿Ok? No hay que asustarse. Y las venas son normales, que no se van a romper. Por consiguiente, recuerden ustedes que el angioma venoso no sangra porque tiene paredes normales. 28. Valor de la presión arterial a manejar en problemas cerebrovascular isquémico cuando nuestro establecimiento puede hacer trombolisis. ¿Ok? Y si se dan cuenta, los signos están al revés, ¿no es cierto, colegas? Ok, así vino, ¿ya? Por eso se los hemos puesto igualito. Es un error probablemente de digitación. Debiéramos decir cuánto debe tener el paciente, cuál es la presión menos de, ¿no es cierto? Entonces, esta es la presión para trombolisis. ¿Ok? Menos de 185/110. ¿Y por qué mi familiar que hace un problema isquémico, ya que lo voy a tener en 180? ¿Ok? Y 100. Todo el mundo dice, ¡ay, qué horror! No. ¿Qué pasa cuando se tapa un vaso? ¿Qué necesito que ayude a la zona que esté en isquemia? Las colaterales, la comunicación entre territorios. Y para que se abran esos vasitos que normalmente no funcionan mucho, necesito más presión. En mis tiempos, llegaba el paciente isquémico 12:8. Lindos nosotros. Y nos íbamos a tomar café al kiosco. Pero no se sabía en esa época, estamos hablando de los 80. ¿Ok? En cambio ahora ya sabemos que tiene que haber algo más de presión para perfundir la penumbra, los bordes del infarto, salvar tejido. ¿Okay? Por eso es que es 180, 110. ¿Ok? Perdón, 180 con 105. ¿Ok? 180 con 105. Entonces recuerden ese detalle. ¿Ok? Si yo voy a hacer trombolisis y está en 200, pongo el trombolítico y si se rompe el vaso, ¿se imaginan la desgracia? ¿Ok? Es por eso que tenemos que tener reglas para trombolisis. ¿Ok? Y no son como las reglas de tránsito, ¿verdad? ¿Cómo son las reglas de tránsito? Semáforo en rojo. Ay, voy a ver si paro. Una robadita al semáforo. En neurología no es así. 29. Hipertensión arterial. Causa más común de cuadros de tipo cerebrovascular. ¿Ok? Aquí dice accidente. Yo me niego a decir accidente. Ok. Un problema cerebrovascular. ¿Es accidental, colegas, o es a propósito?
Disculpen, es casi a propósito, porque hay que ser sonsonazo para no controlar la presión, el colesterol, el azúcar y las arritmias, ¿verdad? Ok, entonces a las cosas por su nombre. Es a propósito, ¿ok? A propósito por ignorancia, ¿no? Pero también es a propósito de la ignorancia. Entonces, recuerden ustedes que la trombosis es lo que genera el daño progresivo en la pared arterial. Poco a poco la pared arterial, ¿recuerdan la media jeteada? Misma historia, ¿ya? La capa arterial se daña y la superficie ya no es como un cilindro, sino irregular. Y en esos pliegues se deposita todo lo depositable que nos circula. Ok, entonces recuerden ese detalle. Recuerden también estar alerta con este concepto, porque, por ejemplo, en uno de los Continuum, que es una publicación que se hace en la Academia Americana de Neurología a nivel mundial, y es cada 2 meses, y hacen una revisión de un tema. Toda la revista es una revisión de un tema neurológico, ¿ok? Y una de las cosas que se está postulando es que debemos hablar de tromboembolismo, ¿ya? Estén alerta porque todavía no hay un consenso internacional, pero podría cambiar para el siguiente examen. 30. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? Y recuerden, la primera causa de hemorragia subaracnoidea en el Perú, ¿cuál creen que es? Accidente de tránsito, ¿ya? Pero estamos hablando de las causas desde el punto de vista, o sea, siempre las clases en neurología dicen, vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea dejando de lado el traumatismo encefalocraniano por accidente de tránsito. ¿Ok? Eso está en absolutamente todas las clases, en las guías inclusive. ¿Ok? La guía de hemorragia subaracnoidea es hemorragia subaracnoidea por aneurisma. ¿Ok? Si vamos a lo estricto, la causa más frecuente es TEC. Y es por accidente de tránsito, les cuento, qué desgracia, qué vergüenza, ¿verdad? Ok, no debiera ser. ¿Ok? Los aneurismas, la mayor parte de aneurismas vienen con nosotros. Hay una debilidad en la pared. ¿Saben dónde? Acá, en la bifurcación. Porque hay para aquí capa elástica y para acá capa elástica. Y justo en la Y, abajito, no hay capa elástica. O sea, aquí y aquí. Y se queda en medio sin nada. Por eso ahí se dilata, ¿ok? Pero puede ocurrir en cualquier parte. Tiende a ser más en la bifurcación, pero puede ocurrir en cualquier parte, ¿ok? 31. 25 años, bruscamente cefalea intensa, pérdida fugaz de la conciencia. Está alerta, lúcido, rigidez de nuca moderada, no hay déficit motor ni sensitivo. ¿Cuál será el diagnóstico más probable después de haber hablado de esto 80 veces? Y estamos pensando nosotros en el clásico, ¡ay, mi cabeza! ¿No es cierto? El ¡ay, mi cabeza! Es importantísimo para considerar algo que se ha roto. La isquemia rara vez da dolor de cabeza. La isquemia rara vez da crisis convulsiva. La isquemia rara vez trastorna la conciencia. En cambio, los sangrados duelen la cabeza, trastornan la conciencia y la persona va a tener posibilidad de crisis convulsiva. ¿Ok? Eso es por si acaso en un momento están atendiendo en un lugar donde no tienen, por ejemplo, neuroimagen. ¿Ok? Para que por lo menos por clínica. Perfecto no es. Porque en medicina hay algo perfecto. Nada, para mala suerte nuestra. ¿Sí? Recuerden que perfecto no va a ser, pero por lo menos es una aproximación interesante. ¿Okay? Hacemos una pequeña pausa, tenemos una pregunta entre los asistentes. En cualquier ser humano, me están preguntando en gente joven, la primera causa de sangrado. ¿Okay? Recuerden siempre la historia. Porque si hubo un choque, un golpe, una caída, lo que sea, ya vamos a la parte de TEC. Pero si no hay nada de eso y la persona no ha tenido ningún golpe ni nada y de pronto hay mi cabeza, efectivamente, primero el aneurisma. Pero si es niño, primero la malformación. ¿Ya? Recuerden que es estadística. ¿Ok? También recuerden un detalle. Si se me rompe algo temprano en la vida y si se me rompe algo más adelante en la vida, ¿okay? Recuerden que si es temprano en la vida es porque la cosa que tengo adentro debe ser respetablemente voluminosa, ¿verdad?
Y si yo vivo toda la vida con mi aneurisma y a los 75, 80 años se me descompensa la presión y rompe mi aneurisma, o sea, yo puedo vivir con un aneurisma muchos años y con una malformación, sí, chiquita. Pero con los años, mis paredes vasculares cambian y mi riesgo de ruptura es mayor, así sea chiquito. En cambio, un joven que se nos va al piso, eso es una cosa más o menos voluminosa. ¿Ok? Un niño con una malformación que se rompe, más o menos voluminoso. ¿Ok? Mientras más temprano, más grande es. Mientras más tarde, es daño vascular. Ok. Adolescente, 15 años, súbitamente cefalea intensa y náuseas. Al levantarse, mareos y se va hacia un lado. Al pedir ayuda para desplazarse, no es atendida y vómitos explosivos, pobrecito. No hay convulsiones, no hay caída. El examen de elección a solicitar. Para empezar, en emergencia, ¿qué pedimos? ¿Tomografía o resonancia? Tomografía. ¿Por qué? Pero si la resonancia es mejor, la resonancia muestra todo, muestra lesiones pequeñitas, muestra cosas que la tomografía no muestra. ¿Por qué no le pido resonancia en emergencia? A ver, explíquenme. Número 1, el tiempo. Perfecto. La tomografía, 5 minutos, inclusive hay técnicas con algunos tomógrafos modernos, 1 minutito. Y al mismo tiempo que hago la tomografía, hago la ventana ósea y puedo hacer angiotomografía. ¿Ok? Ok. Segundo motivo. Chin chin, ¿no es cierto? Lo que cuesta. Tercer motivo, el Perú, disponibilidad. Efectivamente. Entonces, miren ustedes, resonancia de emergencia, primero tienen que tener resonador. Segundo, que funcione. Tercero, que haya cobertura, ¿no es cierto? Cobertura económica me refiero. Y después de todo eso, ya pueden meter al resonador, por ejemplo, a una mujer gestante. Por ejemplo, una patología de fosa posterior, que no se ve bien en tomografía. Por ejemplo, un problema de columna, que se ve mejor en resonancia. Mejor dicho, el problema de columna, de médula, requiere tanto tomografía como resonancia. Tomografía para ver el hueso y resonancia para ver la medulita. ¿Ok? Ok. Y aparte de eso, ya específicamente los problemas de tipo desmielinizante cerebral. Porque para ver desmielinización en tomografía, miren, tiene que haber poco menos que nada de mielina en la cabeza para que se vea hipodensidad. ¿Okay? En cambio, en resonancia, un poquito de desmielinización se ve muy bien. ¿Okay? Entonces, recuerden ustedes las diferencias entre ambos. Y es tomografía. ¿Okay? Recuerden que en emergencia pedimos generalmente sin contraste. Cuando el radiólogo ve algo, nos advierte, nos dice, ojo, voy a tener que ponerle contraste. Porque si el contraste cruza la barrera, está abierta la barrera por el daño, algunas personas podrían convulsionar. Entonces hay un riesgo en el uso del contraste. Pero ya saben, en medicina, riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Riesgo-beneficio para ver bien los bordes de una lesión, tomar una decisión. Pregunta. Ok. Me preguntan en qué casos hacemos la panangiografía y otra pregunta. Ok, recuerden primero la segunda pregunta, estándar de oro. Cuando les pregunten por estándar de oro, les preguntan por eso, el estándar de oro, pero no necesariamente les preguntan por lo primero que hacen, porque lo primero que hacen es la tomografía. Ok, hemorragia subaracnoidea. Yo estoy de guardia y ustedes, mala suerte, hay mi cabeza y llegan y dicen, ay, la doctora Macetti, qué suerte, ¿no es cierto? Yo le digo, ay, coleguita, hay mi cabeza, disculpe usted, se me voltea para hacer la punción lumbar. ¿Me dejan? Duele y feo. Ok, y ustedes, ay, doctora, pero duele. Disculpe, coleguita, el estándar de oro, yo le enseñé en clase, es la punción lumbar. ¿Ustedes qué me dicen? El 80% de las hemorragias subaracnoideas se ven en la tomografía. Si mi tomografía muestra la sangre, bingo. Si no la muestra, yo me volteo, doctora. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes, una pregunta de examen es, ¿qué hago primero? Y otra pregunta de examen es, ¿cuál es el estándar de oro? Ok, entonces depende qué me estén preguntando, ¿verdad? Y cuando yo voy a dar examen es una forma de respuesta, pero cuando yo voy a decidir con un ser humano delante, tengo que considerar otros factores.
Ok, entonces siempre consideren ustedes la posibilidad de hacer algún examen que sea menos invasivo para tener el diagnóstico. Y si ya no sale, recién ahí procedemos. ¿De acuerdo? Okay, ¿cuál era la otra pregunta, perdón? Ya me distraje. Me están preguntando cuándo hacemos una panangiografía. Bien fácil. ¿Cuándo hacemos una panangiografía en hemorragia subaracnoidea? Cuando vamos a ir más allá. O sea, donde yo estoy de guardia, tengo un equipo neuroquirúrgico. Entonces, allí, primera decisión, panangiografía por tomografía, porque el agua sí, y por todo lo que hablamos de la resonancia, ¿no es cierto? No es invasivo y demás. Y es el colega de neurocirugía el que tiene que ver si en la panangiografía por tomografía es suficiente para él. Puede ver bien el tallo del aneurisma, ¿ok? Pero de repente no lo ve bien y necesita una angiografía por cateterismo. Entonces es una decisión ya técnica, ¿de acuerdo? Es una decisión ya técnica. Y además ahora tenemos otras alternativas interesantes, pero depende de dónde estemos. Si yo tengo una sala de cateterismo y tengo personal entrenado para embolización, no necesito abrir el cráneo. En las primeras 24 horas yo puedo entrar por la pierna, subir hasta el tallo del aneurisma, soltar el producto y trombosarlo. ¿Ok? Pero todo depende de dónde estemos trabajando. En los hospitales donde ustedes han estado, ¿cuántos tienen sala de cateterismo y especialista en trombolisis o especialista en trombosar? Ya sea para isquemia o hemorragia. Creo que nos sobran los dedos de una mano, ¿verdad? Ok, entonces la realidad es esa. El estándar neuroquirúrgico para aneurisma es ¿cuántos aneurismas hemos operado en las primeras 24 horas? Intervenido sería el término correcto, en las primeras 24 horas. ¿Ok? Porque si un aneurisma no se atiende hasta 72 horas, no hay que tocar. El edema cerebral es brutal. ¿Cuál es la consistencia de un cerebro? Gelatina en la refri. ¿Cuál es la consistencia de un cerebro hinchado? Gelatina fuera de la refri un par de horas. ¿Ok? Cortan la dura y ¿qué va a pasar con el cerebro hinchado? Horrible, se sale a borbotones, imagínense. ¿Okay? Entonces, por consiguiente, imagínense qué le puede pasar a un paciente que no operamos por aneurisma. Segundo sangrado. La mortalidad del primer sangrado es 30%, la mortalidad del segundo sangrado es 78%. 78%. Esperando que deshinche, vuelve a sangrar y se muere. ¿Ya? Es un drama. 3.3. Sospecha de hemorragia subaracnoidea, para que no se olviden, el examen de elección, tomografía. Pero acá se los he puesto, estándar de oro, punción lumbar, ¿verdad? Ok. Si no sale en la tomografía, ya ni modo, se voltean ustedes para hacerles la punción lumbar. Ok. 34. 50 años. Bruscamente cefalea de gran intensidad, vómitos, fotofobia. ¿Ok? Antecedente. Hipertensión arterial con tratamiento irregular. Al examen físico, 160,95, rigidez de nuca, diagnóstico más probable. ¿Qué le puede haber pasado a este sujeto? Infarto cerebral extenso. Poco probable. Hipertensión arterial maligna, onstalo maligno. ¿Ok? Rotura de angioma cavernoso de pared de ventrículos. ¿Qué tal diagnóstico? ¿No, verdad? Tendríamos que ver que se rompe dentro de la cavidad ventricular, se obstruye la cavidad ventricular y una hipertensión endocraniana tremenda, ¿verdad? Meningoencefalitis aguda. No vemos un cuadro de fondo infeccioso que nos haga pensar. Una ruptura de aneurisma cerebral, el famoso ¡ay, mi cabeza! ¿No es cierto? Este honorable caballero, recuerden, tenía su aneurisma, ha podido morir con su aneurisma por cualquier otra causa. Pero como es hipertenso y no se controla bien, como quien dice que se compró todos los tickets de la rifa. ¿Ok? 35. Enfermedad cerebrovascular. Quiero diferenciar isquemia de hemorragia. Y ahí evidentemente no se van a olvidar que no vamos a pedir, pues queridos colegas, una tomografía por emisión de positrones, ¿verdad? No, un Doppler transcranial
podemos tratar de ver qué es lo que está ocurriendo, si hay ventana ósea, si el hueso no es demasiado compacto, podemos tratar de ver alguna característica del flujo en el polígono de Willis, pero no nos va a ayudar. Electroencefalograma, Whiplash, ¿no es cierto? Entonces, una tomografía computarizada. Aquí tienen ustedes 2 tomografías, ¿ok? También de nuestro querido amigo Howard. Papayita, ¿cuál es la hemorragia? Ya está saltando en el ojo, ¿no es cierto? Esta es la hemorragia, ¿ok? Y miren, inclusive se ve un poquito de edema alrededor, lo negrito, ¿ok? Y acá, ¿qué ven? Claro, porque está la flecha, ¿no es cierto? Pero si miran rápido y no hay flecha, no se van a dar cuenta. Miren esta ínsula, ¿ya? Y miren aquí, apenas se notan, pero está un poquito más blanquito la cubierta de corteza, ¿no es cierto? Ok, miren ustedes la ínsula acá, ¿se ve nítido? No. Y miren la cubierta de corteza que se ve por acá y acá ya no se ve. ¿Ok? Y esto está medio borroso. Entonces es el signo de la ínsula. Pero para eso hay que tener un ojo que vea y analice. Y felizmente el cerebro tiene 2 hemisferios. Entonces, compare. ¿Ok? Siempre compare un lado con otro y a veces en una vulgar tomografía podemos ver. ¿Ok? Depende del tomógrafo. La mayor parte de tomógrafos de 64 cortes en adelante sí muestran esto. Pero si el tomógrafo del sistema hospitalario donde están es más antiguo, no necesariamente se va a poder ver esto. ¿Ok? Ok. A partir de 64 cortes se ve esto de acá, el signo del borramiento insular, ¿no? Eso sí se puede ver fácilmente, ¿ok? Pero depende un poco de las circunstancias y demás. Además, si yo pido la orden para cerebrovascular, el tecnólogo me ayuda. Hace ciertos juegos de contraste, él mismo busca ver una ínsula, a ver si logro hacerla ver bien, ¿ok? Para ver la asimetría. 36. Cuando se evalúan niños con alteración de conciencia, ¿cuál de las siguientes alternativas requiere ventilación mecánica y monitorización? Para esto hay que ser poco menos que neuropediatra, ¿no es cierto? Ok, pero si les ponen esta pregunta, ustedes no van a perder el puntaje, ¿no es cierto? Entonces, dice ventilación mecánica y monitorización de la presión intracraneal. Pucha, que esto es UCI. Entonces, al ojo por ciento, sin ser neurólogo ni pediatra. La lógica. Lactantes, niños, lactantes, niños. ¿Cuál tiene más riesgo? Lactante. Entonces yo digo, ya, voy a mirar el lactante, voy a mirar el lactante. Ya, voy mirando y digo, 10 meses, 8 meses, bueno, podría ser más chiquito, pero por ahí van, ¿no? ¿No es cierto? Ok. Y luego viene el cuadro clínico. Ya que acordarme del cuadro clínico de trastorno de conciencia, coma, el Glasgow, eso, y encima en lactantes, auxilio. Y yo siempre les he dicho, traten de fijarse en lo motor, porque lo motor no tiene pierde. Y lo motor es papayita. Son 2 neuronas. Signos de primera neurona, signos de segunda neurona. Entonces, respuesta motora en extensión, respuesta motora en flexión. ¿Cuál es más grave? Extensión se está muriendo, flexión todavía puede hacer, ¿verdad? Ok, por consiguiente, yo digo ya, en medio de este laberinto, yo no me acuerdo de buena parte de las cosas que ahí me ponen, por la edad y por la respuesta motora, yo diría que es la letra A. Entonces, cuando uno da examen, no lo puede saber todo, es imposible. Pero la lógica nos puede ayudar. Y con lo que yo sé, bien sabido, puedo descartar una parte de las preguntas. No es lo mismo decidir entre 5 que decidir entre 2, por ejemplo. Mis estadísticas mejoran. ¿Ok? Entonces, calma. Ya saben, el estadio para dar examen es OM. ¿No es cierto? Ya hay que estar en OM. Ritmo alfa. Nada de beta rápido desesperados. ¿Ok? Tranquilo siempre. ¿Ok? Tiempo en horas de resolución de signos y síntomas neurológicos para isquemia transitoria. Esto lo hemos mantenido, colegas. ¿Por qué? Porque esta respuesta es del año de la pera. ¿De acuerdo?
Ok, esta es la isquemia cerebral transitoria, definición actual. Menos de 1 hora y en resonancia no quedó nada, ni un puntito, ni media neurona trulata. ¿De acuerdo? Ok, entonces, todo está muy bien por la primera parte, ¿verdad? La segunda, tenemos limitaciones a nivel nacional. Pero esta es la definición internacional de todas las agencias, los de arriba de nosotros y los del costadito europeos, todos se han puesto de acuerdo y esta es la definición. Y nos da un problema porque es una definición muy hemisferio norte, ¿no? 38. Síntomas y signos neurológicos que se reserven por completo antes de las 24 horas, ni sigo leyendo, ¿verdad? Porque ya saben que esto va al criterio antiguo de isquemia transitoria, ¿ok? Al criterio antiguo, y ya saben cuál es el criterio actual. No se olviden de revisar esos criterios de isquemia transitoria, porque es una pregunta que está viniendo frecuentemente y ya cambiaron. ¿Ya? En realidad esto cambió a la hora de la pandemia, pero con la pandemia nadie se enteró, ¿ok? Ok. 39. Varón de 65 años, hemiparesia brachiocrural izquierda y en el transcurso de 12 horas recupera la movilidad, ¿ok? Y me dan una serie de alternativas, ¿ok? Entonces recuerden ustedes que aquí están hablando de una isquemia transitoria con el criterio antiguo, ¿de acuerdo? Ok, pero sí quiero recordarles detalles, ¿ok? Recuerden ustedes las características de las hemiplegias, ¿verdad? La cerebral anterior. ¿Qué me daba la cerebral anterior? La pierna. ¿Ok? Las cerebrales anteriores dan hemiplegias crurales y se lleva de encuentro el lóbulo prefrontal, un problema dice ejecutivo. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros de las cerebrales medias, la derecha y la izquierda no es igual, porque cuando es la izquierda, la hemiplegia es a predominio faciobraquial del lado derecho y viene con afasia, mientras que la faciobraquial izquierda viene con hemiasomatognosia. No ubico bien mi cuerpo en el espacio, ¿ok? Entonces recuerden, las cerebrales anteriores, la derecha y la izquierda es igualito. Simplemente el lado opuesto y ya está. Y las dos dan problema disejecutivo, ¿ok? En cambio, la cerebral media diferencia hemiplegia faciobraquial derecha con afasia, hemiplegia faciobraquial izquierda con hemiasomatognosia. ¿Se acuerdan de la hemiasomatognosia? Ya. Tengo mi ladito izquierdo pléjico, aquí está mi postura pléjica. Entonces ustedes entran a verme y yo estoy mirando para allá y la puerta está por allá. Estoy mirando. Ustedes miran por la ventanita, ahí está la doctora Macetti. Entra y me dice, hola doctora, ¿podemos pasar? Y me ven a mí, ustedes están allá. Yo, sí, cómo no, pase, estoy buscándolos por el otro lado. Ustedes se acuerdan de la clase, se ponen para acá, me dicen, hola doctora, chicos, ¿cómo están? Gracias por venir. ¿Cómo está doctora? Estoy bien, estoy bien. ¿Y su brazo, doctora? Mi brazo está muy bien. Es otro brazo, doctora. Sí, es una cosa, sí, ya no me da de alta, se cae mi brazo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo no percibo bien? Y ustedes me dicen, a ver, doctora, mire su brazo, ya, ponga el otro brazo igual. Cierren los ojos, me distraen. Doctora, ponga el brazo igual. Y me ven a mí ahí buscando dónde estará mi brazo en el espacio y no logro ubicarlo bien. Hemiasomatognosia, ¿de acuerdo? Hemiasomatognosia por clínica, ¿ok? Ok. Recuerden ustedes mi mano. Este es mi hemisferio izquierdo. ¿Dónde divido yo la circulación? Aquí. ¿Por qué? Porque esto de acá es la cerebral anterior y esto de acá la cerebral media. Mi piernita, mi bracito y mi carito. ¿Ok? Para que se acuerden siempre. ¿Ok? Ok. Además es así, ¿verdad? Los dos hemisferios. Para que se acuerden que el hombrecito motor está paradito en el cuerpo calloso, se levanta y se tira para afuera, ¿ya? Ok, entonces esto es la pierna. Okay, ahí para que lo vean, ahí para que lo vean bien. Recuerden que esto es la pierna y que esto es el brazo y mi meñique sería la carita. ¿Ok? Ok, para que recuerden la distribución somatotópica. Okay. Igualmente, todos los axones están juntitos aquí abajo en mi muñeca. La cápsula.
Por eso es que las hemiplegias capsulares son totales y proporcionales. ¿Ok? Totales y proporcionales. Y si voy al tronco, sigue siendo total y proporcional, pero por los nervios craneales, alterno, síndrome alterno. ¿Ya? Aquí este cuadrito es para que recuerden ustedes ese detalle. ¿Ok? Ese detalle. ¿Ok? Muy bien. 40. 72 años, hipertenso. Disminución de fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo a predominio del miembro inferior proximal, relajación de esfínteres. ¿Qué tenía este paciente? Para empezar, ¿qué arteria? Izquierdo debe ser el lado derecho, por un lado. Y por otro lado, miembro inferior, cerebral medio o anterior. Anterior, ¿no es cierto? Ok, lado derecho, ¿dónde dice el lado derecho? Parece que solamente acá. Y cerebral anterior, cierto. Miren ustedes esta imagen, ¿ya? Ponen su mano así y esa es la cerebral media. Entonces, miren la cerebral anterior, el bordecito y para adentro. Por eso es la piernita, por eso el hombrecito está paradito acá. Las dos piernitas, una a cada lado. ¿Ok? Y luego que se para, mira para afuera y dice, me voy a tirar. ¡Bum! Se tira. Se tira como paracaidista. El homúnculo es paracaidista. Si hacen una fiesta en su casa, tengan cuidado, no se vayan a meter. ¿Ok? Entonces, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo son paracaidistas, se tiran de cabeza. Y los bracitos así. El nadador se tira así, para abrir el agua. Ok, el paracaidista se tira así. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes, aquí va a estar la cara. Aquí está el brazo y la pierna está para el medio. ¿Ok? Ok. ¿Y por qué la cara está acá? Porque el querido Broca está acá. Entonces, descarguita en la cara. Voy a tener una mueca. Descarguita en la cara de gluto, tos o algún ruido. Para hacer palabra, estimulo Broca y Broca le pasa a la cara las órdenes para que hable. Los circuitos del lenguaje están acá, los circuitos de movimiento en la cara están acá. ¿Se dan cuenta? Esa es un área primaria. En cambio, esta es un área hiperespecializada. Todo lo que está alrededor de los homúnculos es más especializado. ¿Ya? Todo está más especializado. Ok. Recuerden entonces estas características. 41. 70 años, diabético, hipertenso, pierde el conocimiento bruscamente, 150/90, pulso irregular y vuela, 140. Reducción de la fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo. ¿Qué le pasó a este buen hombre? Miren la frecuencia. ¿Se dan cuenta de esa frecuencia? Terrible, ¿ok? Y además es irregular. ¿Qué tiene este caballero como diagnóstico? Lo más probable es que tenga una FA de alta frecuencia, ¿verdad? Si ustedes tuvieran una FA porque ya el buen Dios ha determinado que tengan una FA, ¿qué prefieren? ¿60 por minuto? ¿90 por minuto? Mientras más baja la frecuencia, menos el riesgo, ¿verdad? El que tiene FA debe tener abajo la frecuencia, por supuesto sin generarle hipoperfusión, ¿no? Pero a baja frecuencia. La FA, frecuencia baja, ¿ok? FA, frecuencia. Y esto no debió suceder, ¿ok? Porque este caballero, si tiene sus controles adecuados, le hubieran encontrado la FA rápidamente y lo hubieran compensado, ¿ok? Y lógicamente, para redondear, causa más frecuente de FA, causa más frecuente de embolia, causa más frecuente de embolia, fibrilación auricular de lejos, ¿no es cierto? El mismo cuadrito, y no se olviden ustedes la gente joven que no es hipertensa, ni diabética, ni dislipidémica, recuerden ustedes fibrilación auricular o ahí sí, cuando hay problemas de pasaje de un lado a otro en la gente joven. ¿Ok? 43. Es un caballero de 25 años, accidente de vehicular luego de beber. Eso solo pasa en las preguntas de examen, ¿verdad? Porque a nosotros los médicos no nos pasa. Porque cuando nosotros manejamos, no tomamos, ¿verdad? El amigo elegido.
¿Ok? Ok. Contusión frontal izquierda, pérdida fugaz de la conciencia. Se fuga a su casa apenas despierta, lógicamente porque cree que ya no lo van a encontrar, ¿verdad? Ok. Duerme en las próximas horas y la familia apenas logra despertarlo, está balbuceando, está medio mal, lo cargan como pueden, lo llevan de regreso. En el hospital, Glasgow 8. Eso significa que el portero, ¿ya qué está haciendo cuando ve Glasgow 8 el portero? Glasgow 8. Lo intuba, el portero lo intuba, ¿no es cierto? Eso lo sabe todo el mundo, ¿ok? Ok, eso es importantísimo la educación, ¿verdad? Glasgow 8, intubación. Anisocoria por midriasis izquierda, hemiplegia derecha. Y el lado pléjico, miren cómo está, extensión. O sea, este sujeto ya lo están llamando desde arriba, ¿verdad? Ok, su presión arterial, su frecuencia. Diagnóstico más probable de este honorable caballero. ¿Cuál es el tipo de hematoma post-TEC con un espacio libre? El epidural. ¿Ok? No se olviden el epidural. El epidural pone en riesgo al paciente y pone en riesgo al médico. ¿Por qué? Le hacen la tomografía en el segundo ingreso y ahí está el hematoma. ¿Y qué dice la familia? Miren, señores periodistas, aquí está la tomografía y aquí está el hematoma. ¿Lo ven ustedes? Esta mancha blanca es el hematoma. Y ese médico que está allá no vio el hematoma cuando lo trajeron primero. ¿Es verdad? No había hematoma, ¿verdad? Es el espacio libre de Petit. No había hematoma y se ha llenado después. Y se llena brutalmente rápido porque es arterial. Es epidural. Es más, háganle una tomografía de llegada y no hay hematoma. No hay. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta esto, por favor, colegas. ¿Cuál es el área corporal más delicada de un médico? El cuello. Los agarran el cuello. ¿Ok? Entonces no se olviden ustedes del cuello. Es muy importante que anoten en la receta, le damos de alta y le ponemos. Y recuerden, señores, por favor, los signos tardíos de complicaciones. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, trastorno de conciencia, plegia. Se lo escriben en la receta y se lo entregan. Y luego en la historia, documento legal, anotan, se advierte signos de hematoma epidural tardío. Se salvó la región cervical. ¿De acuerdo? Porque si no, ¿cómo le explican al juez? A ver, ¿verdad? Además, los voy a ver en radioprogramas, ¿no es cierto? Ya, alerta a todos, ¿ok? Sí. Es venoso. Lo que pasa es que todos podemos tener un subdural agudo. Ya, eso solamente lo van a saber o con la neuroimagen si es lo suficientemente clara o a la hora de la evacuación. Porque el epidural, yo hago huequito en el cráneo y sale la sangre. En cambio, en el subdural, hago huequito en el cráneo, corto la dura y sale la sangre. ¿Ok? Pero no siempre, o sea, depende del tomógrafo que tengamos. La mayor parte de tomógrafos sí diferencian los dos. ¿Ok? El hematoma epidural arterial es agudo, agudo dentro de las horas. ¿Ok? Y el hematoma subdural tiende a ser crónico, pero por accidente puede haber agudo. ¿Ok? Y la diferencia está en la imagen si es que sale o en la intervención. ¿Ok? En la imagen o en la intervención. En el tiempo, siempre y cuando el hematoma epidural agudo y el subdural crónico, sí, porque el subdural crónico, la imagen clásica es la persona con demencia, que yo sé que se me deteriora mi familiar de a poquitos y doctora, algo tiene que estar pasando porque mi papá en este mes, mire cómo camina, ya no me reconoce en un mes, doctora, así no es el Alzheimer. Y la familia sabe, por experiencia, se dan cuenta. ¿Ok? En cambio, el subdural es lentamente, en un mes ya se dan cuenta. Y digo, y algo ha pasado, a veces ha habido una caída antes, a veces no hay. ¿Por qué? Porque es la aceleración. O sea, el cerebro se atrofia y las venas ingresan al seno longitudinal así, a través del líquido, ¿verdad? Y como que está la vena flotando en el líquido. Entonces, por aceleración se rasga la venita. Me pasó con un paciente que la auxiliar
volteó para agarrar la bolsa de pañales y el señor caminó hasta el borde de la escalera, la chica ha corrido, lo ha agarrado de la correa y lo ha jalado. No se ha golpeado. Lo único que hizo fue acelerarse. Y en las semanas que siguen se puso malito. Felizmente yo hablo con ambas partes para que haya confianza y que los cuidadores expliquen a la familia lo que pasa, porque con el miedo a que los despidan no les cuentan. Y la chica sí les contó y esa era la explicación. Estuvieron alerta y me llamaron y les dije, no, llévenlo a emergencia, le hicieron su tomografía, su hematoma, lo evacuaron y listo. Pero si nadie avisa, cuando un paciente se pone malito y tiene demencia, ¿en qué pensamos? Los medicamentos. Se tomó o le dieron algo que no debe ser. Segundo asunto, la infección. Radiografía de tórax, muestra de orina, muestra de sangre. Tercer asunto, el golpe en la cabeza. ¿No es cierto? Ok, entonces hay varias cosas que pensamos cuando un paciente se descompensa. En cambio así, llega una emergencia. Y de frente a la tomografía, ya está. ¿Ok? Entonces, muy importante la confianza. ¿Ok? Muy bien. Son las 11. Estamos en la pregunta 43, ¿de acuerdo? Vamos a parar acá un momento, unos 15 minutos de descanso y nos volvemos a encontrar dentro de unos momentos. Con permiso.